la proyección es lo que vimos hoy día. Sí, dame un segundo para entrar en contexto. Uno tiene dos vectores y uno acá abajo tiene lo que es un vector de proyección. Claro. Eso. ¿Vieron la demostración de esto? Sí, vimos algo así. Hoy día Ya. sí lo vimos. ¿Entendieron bien la demostración? Que eso puede ser Pero clave. Patricio, la ¿Mm? verdad es que mira, el profesor explica bastante bien, pero tú tienes otra forma de explicar, quizás nos dé una visión tuya, yo al menos te he entendido bastante todo lo que has explicado. Quizás una otra versión deje las cosas más claras. No sé qué piensa el resto. Pero avancemos. Yo sé que el tiempo nos va a dar, aprovechemos estos 25 minutos para ver la materia de resumen, porque los ejercicios son, bueno, son variados, pero no son tan numéricos. A mí me gustaría primero también repasar veamos cómo se calculan producto cruz, veamos cómo se calculan producto punto, porque estos de Súper. acá, los primeros dos, no, el uno, el 2 y el 4 son numéricos y lo demás es ya meterle al hueso. Nosotros para hablar de vectores tenemos que primero entender qué es un vector, ¿ya? Para no mentirles, la verdad es que el vector en verdad es una matriz, ¿ya? Esto de acá, si es que uno les quisiera decir, esto es una matriz de una fila con n columnas. Una matriz de una fila con n columnas. Pero se llegó al consenso de que para nosotros los vectores van a pertenecer en Rn, una fila, ¿ya? Dependiendo del autor de los libros, puede ser un vector fila o un vector columna. Son exactamente lo mismo. ¿Ya? Los vectores, por ejemplo, el vector nRn está compuesto por n componentes. Para poder sumar vectores, escalar por vectores, tenemos que estar trabajando siempre en las mismas dimensiones. Eso es primero. Después tenemos ciertas definiciones. Tenemos lo que son los vectores canónicos. Que los vectores canónicos corresponden a los ejes principales de cada espacio. Por ejemplo, el espacio de R3. Sus vectores canónicos son 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, como lo discutimos la semana pasada. Ya, usualmente, dependiendo en el espacio que se esté trabajando, se denota como E sub i Rn, en donde el E sub i hace alusión en qué parte del vector está el 1. Bien. Entonces, ahora tenemos ciertas propiedades, operaciones básicas, que son la suma de dos elementos, la ponderación de un vector, o sea, una escalar con un vector, y eso principalmente, no tenemos la multiplicación. Ya, así que ahí estamos un poco perdidos. Aspectos geométricos de esto, si nosotros tenemos, por ejemplo, el vector u y el vector v, la suma de estos dos correspondería a un vector que está entre medio, u más v. Después tenemos otro tipo de vector, que es el que nace entre estos dos, que vendría siendo u menos v. Ya eso es para ubicarnos temporalmente. Uno igual se puede sacar el pillo de que estos vectores son libres en el espacio, y eso es cierto, porque uno podría tomar este vector de acá, y no necesariamente geométricamente tiene esta posición, sino que es un vector que está acá. ¿Ya? Si uno hace esa operación, el vector queda aquí. Pero nosotros le estamos dando sentido, pero que el vector está acá. ¿Ya? Pero es un tema medio extraño, pero los vectores son libres en el espacio. Recordemos que los vectores además tienen componentes. Tenemos unas componentes, rápidamente. Tenemos primero dirección, segundo sentido y por tercero magnitud. Ya la dirección es lo fácil, es la calle en donde va. El sentido, si va dirección norte, dirección sur, si dirección, o sea, sentido poniente, sentido oriente, ¿ya? Si es que la calle va hacia un lado o hacia el otro. Ya ese es el sentido. Y la magnitud vendría siendo la distancia de la cuadra. Y aquí es cuando vamos ya a hablar de la norma. ¿Ya? Existe algo que se llama la norma. Patricio, Ya. estaba hablando el space. ¿Cómo podríamos explicar un poco mejor lo que es la dirección? Porque el sentido lo entiendo súper bien, pues, o sea, o va hacia uno o va hacia el otro. Pero la dirección, ¿cómo hacer la diferencia? Eso no me queda 100% claro. Por ejemplo, si tú quieres referenciar una calle, tú dices, por ejemplo, Gran Avenida, pero son hacia dónde me tengo. Ahí, en la dirección
es la ubicación espacial en donde está esa calle. O sea, En la- serían como las coordenadas, algo así. o sea, no O- necesariamente como una coordenada en particular como un punto, sino que uno cuando hace mención a una calle, es toda una calle, es todo lo que comprende desde el inicio hasta el final. Eso vendría siendo como la dirección. ¿Ya? Mm, Y el Es sentido... ¿Mm? como la inclinación en el caso de una recta, algo así. A ver, ¿cómo me lo explico? Se logra ver en la pantalla que tengo un cable, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ya, esto de acá es solamente el cable, es la dirección, es la posición espacial en donde va a pasar un vector. Ya. No importa la magnitud que tenga, sino que pasa en esa dirección nomás. No, es que aquí estamos hablando solamente de la dirección. El vector tiene Ya, tres componentes. Si mezclamos las tres, aparece el vector. Esto es la ya, dirección, es la posición ya. espacial en donde está el vector. Después el sentido es hacia cuál de los dos lados, de los extremos, pasa por Claro. esa dirección. Y después la magnitud es lo que nos acorta el vector. Está posicionado en una dirección, está con un sentido y está con esta magnitud. Ok, ok. Porque cuando uno habla, por ejemplo, volviendo con el tema de la calle, Gran Avenida, nosotros sabemos que existe una calle, Gran Avenida, que parte desde la calle Placer en Franklin y termina llegando a San Bernardo. Entonces, ya, sí, cachamos dónde está Gran Avenida, pero ¿en qué Sí. parte? Y ahí es cuando decimos ya, en tal magnitud, pero ahí uno empieza a decir el paradero. Ya, pero eso ya estamos hablando de cosas puntuales. Pero el vector está compuesto por la dirección, el sentido y la magnitud. Entonces ahí no achata. ¿Ya? Eso vendría siendo como la idea geométrica de las tres componentes, pero por separado. Pero a medida que le vamos agregando información, aparece el vector. Ok. Tenemos lo que es la norma. La norma nos cuantifica a distancia. ¿Cuánto mide ese vector? ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos la norma del vector u, esto corresponde a la suma de cada componente al cuadrado. ¿Ya? Si uno quiere calcular la distancia entre dos vectores, es la resta de la norma, y acá ya se percatarán que va a ser u1 menos b1 al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y aquí es cuando tenemos ciertas propiedades que tenemos que tener presentes de la norma. ¿Ya? Propiedades. La primera de ellas, que la norma per se es siempre positiva para cualquier vector que nosotros pongamos porque está midiendo magnitud. Después, si tenemos un escalar con el vector acompañando, el escalar sale en valor absoluto. Esto se debe a la componente al cuadrado que tiene y sale de la raíz como valor absoluto. Después tenemos la desigualdad triangular, que esto es importante, sale hasta en valor absoluto, la desigualdad triangular. Después en espacios medios cuáticos también aparece la desigualdad triangular. Y después tenemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que era la del producto punto. Que nos dice que el producto punto, el valor absoluto, es menor o igual a la norma de cada uno de ellos. ¿Ya? Estas son propiedades que quizás nos puede servir en el caso que necesitemos demostrar algunas cosas. Bien, eso es importante. Yo les pregunto a ustedes, así como detalle, más detalles técnicos. Si nosotros tenemos un vector, por ejemplo, u igual a 1,1,1, ¿cuál es su magnitud? uno, uno, claro. Ah, recordemos que es Es raíz de 3. raíz de 3. Es cada componente al Ah, cuadrado suma, y sumados. Entonces ahí nos suma. queda raíz de 3. Entonces este vector ubicado en el espacio vendría siendo un vector que apunta hacia allá, que tiene magnitud raíz de 3. ¿Cómo yo podría encontrar ese mismo vector que conserve, ojo, que conserve la dirección, el sentido, pero ahora sea de norma 1? ¿Qué nosotros tendríamos que hacerle a ese vector para poder encontrar lo solicitado? Este es el
vector U. Y aquí tiene magnitud 3. Ya, yo lo que le estaba preguntando es cómo nosotros podemos volver un vector unitario. ¿Ya? Un vector unitario, pongámosle cierta notación, no lo voy a llamar U, lo voy a llamar W. W tongo va a ser unitario siempre y cuando tengamos el vector original W y este está dividido en su norma. ¿Ya? Así nosotros podemos volver un vector unitario. Para nuestro ejemplo de acá arriba, en cómo podemos ver de qué es unitario o no, vamos a considerar ¿Alguien no está viendo alguien no está viendo la pantalla, parece? AB, no sé quién es AB. Yo, Ah, Andrea. La Andrea no está viendo la pantalla. ya, Ah, que vamos se a ver. conectó recién. Siempre Ok. Sí, suele por pasar. favor. Es que como decía AB, debe ser AG. Ya, ahí ella dejarse transmitir, si no me equivoco. Y volvemos a la pantalla. Se mueve, sí. Gracias. No hay por qué. Entonces, lo que estamos comentando es cómo nosotros podemos transformar un vector a un vector unitario. Es tomar el vector original y dividirlo en su norma. Ahora, para nuestro caso en particular tenemos el vector 1, 1, 1 y tenemos que su norma es raíz de 3. Para convertirlo en unitario, vamos a hacer caso a lo enunciado. Entonces 1 partido en raíz de 3, 1,1,1. Veamos la norma de este vector. Va a ser cada componente al cuadrado, 1 partido en raíz de 3 al cuadrado, 1 partido en raíz de 3 al cuadrado, más 1 partido en raíz de 3. Me falta espacio. Entonces nos queda en rigor 1/3 más 1/3 más 1/3. Misma base, sumamos los numeradores. 3 partido en 3 y nos queda raíz de 1 que es 1. Entonces así nosotros podemos normalizar un vector. Ahora, ¿qué representa con respecto al vector original que habíamos mencionado antes? ¿Qué color podemos usar? Morado. Significa que ahora este vector unitario posee la misma dirección. Voy a hacerlo un poco más grueso. Posee la misma dirección, posee el mismo sentido, Pero otra pero magnitud. ahora, exacto, pero ahora tiene una magnitud de 1. Ya es un vector más cortito. Ya más adelante, en otros temas del mundo del álgebra, y que está relacionado con el cálculo también, es que a nosotros nos interesan vectores unitarios, porque nos interesa solamente obtener del vector la dirección y el sentido. Solamente eso. Ya, usualmente esto se usa mucho en cálculo diferencial, cálculo integral, porque tiene mucha relación con lo que van a ver ahora. Ustedes saben que las derivadas permiten aproximar funciones. Los planos permiten aproximar funciones en 3 dimensiones. Entonces uno, para calcular la superficie de un cascarón, uno calcula los vectores que están tangencialmente a la superficie, se arma un plano, pero para armar ese plano solo me interesan los vectores unitarios. Entonces voy armando planos en el casquete de la figura y puedo ir calculando el área del manto. Entonces ahí es cuando entra el tema de los vectores. Entra muy fuerte. Ya, por ejemplo, en las derivadas direccionales también, vectores unitarios. Hay mucha incidencia con respecto a el cálculo normal con los vectores. Bien. Entonces ya tenemos lo que es la norma, tenemos propiedades básicas, y ahora tenemos que hablar de lo que es el producto punto. ¿Ya? El producto punto vendría siendo como esta especie de multiplicar vectores, pero esta multiplicación es interesante. Hay que ser enfático porque es un puntito bien grueso. En lo que hace este producto punto es multiplicar componentes por componentes del vector. No es como que aparezca un vector nuevo, no. Entonces nos quedaría U1, B1, U2 por B2, y así sucesivamente. Entonces el producto punto mide cantidad, meramente cantidad.
¿Ya? Y aquí uno puede saber cierta información valiosa, porque acá dicen, oye, ¿sabes qué? Dos vectores, U y B, son, perdón, U y B, son perpendiculares, sí y solo sí, el producto punto entre ellos es cero. ¿Ya? Encontraron la relación en que entre dos vectores son perpendiculares al hacer este producto punto y este vale cero. Entonces así uno puede saber cuando dos vectores son efectivamente perpendiculares. Por ejemplo, uno si toma los vectores canónicos, por ejemplo de R2, que sería el 1,0 y el 0,1, esto lo que representan son los ejes del plano XY. Acá tenemos el 1,0 y acá tenemos el 0,1. Son los ejes, al fin y al cabo, lo que están representando, pero con magnitud 1. La información más básica posible. Y al hacer el producto punto, 1 por 0, 0 por 1, 0. Lo cual tiene mucha lógica con respecto al eje X, o sea, el plano XY que habíamos mencionado antes. Mm. ¿Ya? Y este producto punto es valioso, nos regala información, pero además, uno puede decir que esto tiene relación con la norma. ¿Por qué? Relación con la norma. Recordemos que la norma es cada componente al cuadrado, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos el producto punto entre el mismo vector, vamos a obtener U1 por U1 más U2 por U2 más U3 por U3, por decir algo. Es cada componente al cuadrado y para que sea norma hace falta la raíz, ¿cierto? Entonces, como no está la raíz, uno dice que el producto punto de sí mismo es la norma del vector al cuadrado. ¿Ya? Esta es la relación que existe entre el producto punto y la norma. ¿Ya? Esto es muy importante porque la ayudantía hoy día sí lo vamos a utilizar muchas veces. Después aparece una propiedad que sale a raíz del producto punto también y el teorema del coseno, que está relacionado con los triángulos, que es el ángulo entre vectores. Ya la demostración lo más probable es que el profe lo hizo con el tema del teorema del coseno, que cada componente menos 2 a veces coseno, y ahí lo más probable es que lo demostró. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este teoremazo, esta relación del ángulo? Es que el producto punto entre dos vectores es la norma de cada uno de ellos por el coseno del ángulo. U y B. Ya, este es un teorema que también lo vamos a utilizar en la ayudantía para hacer las demostraciones. Y nuevamente, tiene mucha relación con respecto al tema del ángulo. Nosotros habíamos comentado que si el producto punto es cero, los dos vectores son perpendiculares. Pongámonos bajo ese supuesto. Dos vectores son perpendiculares es porque su ángulo entre medio es de 90 grados y eso es pi medios. Y el coseno de pi medios, viéndolo desde el lado derecho, esto es cero. Coseno de pi medio es cero, entonces nos obliga a que todo esto sea cero y el producto punto es cero. Entonces, toda la información se condice de una muy buena forma. Y con esto ya nos deberíamos pasar a producto plus. Ya, observaciones. Ya hemos comentado de que dos vectores son perpendiculares si es que el producto punto es igual a cero. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo dos vectores son paralelos?
¿Sigue en silencio, no? ¿O soy yo solamente? No, están todos en silencio. Ah, ya, sí, que está como todo. Es que alguien solicitó que apagáramos porque probablemente había una bulla por detrás. Este chat de reunión tiene desactivado el audio. Oh, en serio, ¿verdad? Lo del escalar, El escalar. cuando son paralelos es cuando finalmente uno de los vectores, o sea, un vector está amplificado por un, o sea, no amplificado, está multiplicado por un escalar. Súper bien. Ya, esa es la mejor definición que nosotros tenemos para poder identificar que dos vectores son paralelos. Pero existe una alternativa. Pero hay que introducir lo que es el producto cruz. Al tiro les explico. Otra forma de poder representar que dos vectores son paralelos es que el producto cruz entre ellos nos dé el vector 0. ¿Ya? Al tiro vamos a explicar lo que es el producto cruz, pero dentro de las cosas prácticas en la vida, la mejor forma de representar que dos vectores son paralelos es utilizando que uno es escalar de otro. ¿Ya? Como estos vectores son libres en el espacio, esto es lo interesante, uno es paralelo al otro si es que poseen la misma dirección y el mismo sentido, pero están en distintas posiciones, en distintas alturas. ¿Ya? Poseen la misma dirección, pero en distinta altura. Y el sentido también puede ser contrario, eso también identifica que son paralelas. Entonces no hay pérdida en ello. Pero, para poder hablar de esto y comprenderlo de mejor forma, tenemos que hablar de lo que es el producto cruz. Ya el producto cruz es exclusivamente en R3. El producto punto funciona en todo Rn. El producto cruz nace a partir de la necesidad de querer saber cuál es el vector ortogonal a dos vectores. ¿Ya? Este dibujo más o menos rapidito. U, V, y acá arriba vamos a tener W. El vector W es ortogonal a U y además W es ortogonal a B. Es el producto cruz, perdón, es el vector que nace ortogonalmente entre dos vectores, ¿ya? Aquellos que hayan estudiado física en algún momento le han explicado que la regla de la mano derecha o la regla de los tres dedos, bueno, esto está más relacionado con el campo magnético y la fuerza. Entonces nosotros teníamos dos corrientes y aquí sale la fuerza magnética. Es como un vector perpendicular, ¿ya? Pero lo importante para entender lo que es un producto cruz, uno puede tomar una hoja, cualquiera, dibujar dos vectores que se crucen y poner un lapicito. Y ese lapicito corresponderá al producto cruz. Bien, la forma de determinarlo es complicado, comillas, ¿ya? Si que sabemos determinante no es complicado. El producto cruz se calcula como un determinante IJK. Disculpa, Bien. que hay una compañera que dice si la pueden aceptar. ¿En serio? No aparece nadie en sala de espera. Laura. Quizás está en un link equivocado, debe estar en otro link. ¿Lo mandaron el link al...? No está ¿Lo en mandaron, aula. parece? ¿No? Está en Pero lo aula voy a mandar fijado. Yo me metí a este mismo que me mandaron al... A ver. Mira, dile que ingrese a aula. Rodrigo le reenvió el... Ah, va, verdad, yo también lo volví a enviar. No, yo me metí por ese mismo y no tuve problema. A ver. A mí no me ha saltado la notificación de sala de espera. Ya ver en el tablet. No, ahí le volvimos a enviar o sea, le volvieron a enviar Sí. el link para ver si logra entrar. Sí, espera. Ya esperamos. Patricio, Te escucho. el orden de si va la U primero y la B abajo, porque es una U, ¿cierto? No una B.
Debajo de la I de los canónicos. Sí, todos estos son U. Esta colita hacia abajo Siempre, son mi U. ya. Siempre va el primero El primero. ahí. Ya, vale. Segundo ojo. Ya, como propiedad, adelantando un poco eso, si es que uno por ese motivo lo intercambia, aparece un signo, menos. El negativo. Sí, No son conmutativos, dijo el. exacto. O sea, uno podría decir que son conmutativos, pero conmutativos salvo un signo. Pero en rigor no son conmutativos. Y ahí parece que ingresó Laura, quizás va a haber que volver a compartir pantalla. A ver. Todavía no, ahí está, Laura. Sí, Laura. ¿Logras ver la pantalla? Hola, no la pudo ver. No, o sea, no la puedo ver. Ya, vamos de inmediato, dame un segundito. Oh, muchas gracias, lo siento a todos. No va a ser preocupar. Lo bueno es que llegó en el momento del repaso. Lo siento, que no me sentía bien. Me quedé dormida. Cosas que pasan. Si me quedase dormido yo, ahí queda la escoba. Ay, sí, muchas gracias. Lo siento a todos, perdón. Son No se preocupe. pasas que cosan. Sí. Entonces, el producto cruz se calcula como el determinante de IJK, U1, U2, U3, B1, B2 y B3. B3. Ya, estos IJK, no lo he mencionado, lo que hace referencia es a las componentes de un vector en 3 dimensiones. I tongo, J tongo, K tongo. ¿Ya? Para que entremos en contexto, para que se entienda la idea de eso, I más J más K es el vector en verdad 1,1,1. ¿Ya? Cada cantidad que acompaña al IJK es lo que acompaña a un vector. Ya es por un tema de nomenclatura. A los físicos les gusta más esta forma y a los matemáticos les gusta más el vector. Ya, pero da lo mismo. Es como el inglés y el español. Ahora, para el cálculo del producto cruz, que este sí lo quiero dar un poquito más de énfasis, acá lo que tenemos que hacer es lo mismo que nosotros hemos hecho para calcular determinantes, pero solamente fijarnos en la primera fila, ya, idealmente. Ya uno lo puede hacer fijándolo en alguna otra fila, pero ahí uno tendría que reordenar el tema de los IJK. Si uno lo hace ordenadamente, se ordenan solos. Entonces, la primera componente es I. Entonces, vamos a poner el I al final, porque hace referencia a la componente. Entonces, sería I de esta determinante. Ah, ya. U2, B3, menos B2, U3. Listo. Más. Ah, pero no es más, pato. Estamos en una posición negativa. Menos. J. J tongo. Tenemos, tapamos acá. U1, B3, B1 y U3. U1, B3, menos B1, U3. Más, ahora pensando en el catongo. Tapamos. Tenemos U1, B2, menos B1, U2. Y esa sería la forma general de calcular el vector del producto cruz. Y ya uno aquí le saca los I, los J y los K y lo coloca como vector. Y voilà. Ya, la mejor forma que podemos entender esto es ver un ejemplo. Así que yo no espero que se aprendan esto de memoria. Yo lo encuentro ridículo. Porque yo estoy 100% seguro que acá todos ustedes saben calcular determinantes. Entonces aprenderse esto de memoria es usar un espacio de nuestra SSD, nuestro hard drive, en cosas que sabemos hacer, pero sin saberlo de memoria. Ya, como les comentaba, la mejor forma de aterrizar esto es ver un ejemplito rápido. Necesito que alguien me dicte dos vectores cualesquiera. Yo le pongo mucha atención. Uno y un. 1, 3, A. No. 1, 3. Ya, pero no una letra. 1.
1, 3, 1. ¿Ya? 2, 1, 3, 4. Ya. Entonces, calculemos uno normal y después le explico una trampa que tengo yo, que me gusta en verdad, cómo calcular los productos cruz. Entonces, uno diría, U cruz B sería igual IJK. 1, 3, 1, 2, 1, 3. Cerramos. Ya, como todos somos habilidosos acá, no nos vamos a enfocar en los temas del IJ, sino que vamos a pasarlo al tiro como vector. ¿Ya? Porque nosotros estamos respetando un orden. Eso es lo importante. Nosotros queremos la primera componente. Queremos buscar el I entonces. Súper. Tapamos el I y tenemos 3, 3, 1, 1. Todos somos cracks. Tenemos 9 menos 1, 8. 8. Súper. Queremos J, pero aquí tenemos que tener cautela. Un menos primero. Tapamos J. Tenemos 3, 1, 3, 2, 1. Menos 3 1. menos 2, 1. Sí. Después queremos K, porque es la última posición. Buscamos, buscamos. Tenemos 1 con menos Menos 6, 5. menos 5. Y voilà. Encontramos nuestro vector que es perpendicular a estos dos que han inventado ustedes. ¿Ya? Esa es la forma tradicional. Se ¿Cómo? comprueba con el punto, con Producto el... punto. Veamos esa comprobación rápida, eso es muy interesante. Tenemos el vector 1, 3, 1. Disculpa, Te escucho. ¿el menos 5 está bien o es menos 4? Está bien según yo. Y según el compañero también. Acá tenemos 1, menos Menos 6. 5. 2 por 3. Menos 6, disculpa. Multipliqué yo mal, sorry. No se Voy a preocupe. apagar mejor el micrófono. Entonces, para poder comprobar esto, en realidad yo no pondría en duda los cálculos que están haciendo, porque si ustedes hacen este procedimiento bien, no cabe duda de que esto va a funcionar bien. Pero comprobemos. 1 por 8, 8. 3 con menos 1, menos 3. 1 con menos 5, menos 5. Ahí da Sí. 0. Entonces ahí hemos comprobado de que efectivamente el producto cruz que hemos calculado es perpendicular a uno de ellos. Faltaría demostrar el otro. Pero, como les comento, si hacen ustedes bien a conciencia del cálculo, no debería haber problema. El truquito que yo les estaba comentando, que en verdad van a decir, pero ¿qué truco? Si es tener algo momentáneamente en la cabeza. Yo lo que hago, usualmente como estudiante, cuando tenía que hacer muchos productos cruz en la vida, me daba flojera escribir esta tontera, la verdad. Y lo que hacía, mentalmente me posicionaba el IJK. ¿Ya? Usualmente todos mis apuntes de vectores, yo coloco los vectores uno debajo del otro, porque en algún momento tengo que calcular el producto cruz. Entonces, en vez de colocarlos para el lado, me confundía, sino que lo empezaba a escribir hacia abajo. Entonces, indirectamente, acá aparece el determinante IJK. Entonces, ya, me quedan estos tres. Después, ya me quedan estos dos. Y después acá. Al fin y al cabo, lo que hacía era simular la cajita que estábamos acá para calcularlo, pero aquí, momentáneamente. ¿Ya? Ahí cuando ya le agarra la destreza, a mi parecer escribir esto es relleno, porque uno puede decir acá chanchamente, le pongo 2 palos y listo. Ese es mi truquito, ¿ya? De hecho, bueno, no las pautas de esta ayudantía porque la hice a mano y tampoco agregué ejercicios de producto crudo, así que Consulta, Patricio. ya. Dijiste, ahí tenemos 1 y hay que calcular el otro. ¿Sería B por U? Sí, o sea, esto de acá es la comprobación solamente. Ya la comprobación usualmente no se hace, solamente lo estamos mostrando a modo de ejemplo, de que efectivamente el vector que nosotros hemos calculado es perpendicular a cada uno de ellos. Ya. Porque nosotros Es estamos partiendo... perpendicular a los dos. Sí, a los dos. Nosotros Ok, partimos de la base que tenemos dos vectores y el producto cruz es perpendicular a ambos. Siempre.
Entonces, acá aparece lo que les comentaba un poquito atrás, que para nosotros verificar que dos vectores son paralelos, uno exige que U cruz B nos dé el vector nulo. ¿Por qué? Es imposible que si nosotros tenemos acá un vector U y aquí otro vector B, salga un producto cruz. No tiene una base, no tiene una patita. ¿Ya? ¿Y esto por qué ocurre? Acordémonos de los determinantes. Por ejemplo, 1, 1, 1, ese es un vector cualquiera. Y después tenemos el vector 2, 2, 2. Estos de acá efectivamente son paralelos, porque uno tiene un escalar que no tiene el otro. Este de acá está amplificado por 2 abajo. Y nosotros también sabemos que si lo vemos como determinante, solamente como determinante, podemos operar esta fila abajo con menos 2. ¿Y nos queda qué cosa? Una fila llena de ceros. Y eso nos dice Determinante igual inmediato. a 0. Exacto. ¿Ya? Entonces, esto de aquí nos da idea de que si tenemos dos vectores que son paralelos, no existe un producto cruz entre ellos. No tiene una base. Nosotros para formar un producto cruz, un vector producto cruz, tiene que tener dos vectores que por lo menos formen un ángulo. ¿Ya? 0 y 180 están excluidos. ¿Ya? Pero tiene que tener una base, un sustento. Por ejemplo, si uno quiere colocar un pedestal de 2 patas, pero en el piso, vendría siendo como estos monitos, así, las 2 patitas hacia abajo, un tenedor de 2 patas y un palo hacia arriba. Entonces, es posible que se firme. Pero si le ponemos un monito con las 2 patas hacia los dos lados, lo más probable es que el vector o el palito se nos vaya para cualquiera de los dos lados. Es por eso. Bien. Otra cosa importante del producto cruz. Tenemos propiedades, que estas no se me pueden olvidar. Este de aquí sí tiene ciertas bondades. Uno, que se podría decir que es distributivo con respecto al producto punto. Es medio extraño porque aquí como que el producto punto se transfiere a otro. ¿Ya? Es como que el producto cruz pasa a ser los primeros dos y después el producto punto queda al final. ¿Ya? A esto de acá usualmente le llaman el producto mixto. Producto mixto. ¿Ya? Bueno, como consecuencia de otras cosas, voy a borrar acá arriba esto de aquí para tener más espacio. Como les comentaba, como consecuencia, el producto cruz de un vector paralelo es 0. Entonces uno esperaría que el producto cruz entre sí mismo también sea 0. El vector 0. Ojo, el vector 0. Después tenemos la distributividad en la suma. Por ejemplo, producto cruz de la suma de dos elementos. ¿Cuánto el vector 0 no es lo mismo que 0? No, porque se puede confundir con el valor 0. ¿Eh? Y el vector 0 es 0,0,0. 0. Perfecto. Ya, las 3 dimensiones. Es como un punto en el plano nomás, ¿no? En efecto, el origen. ¿Ya? O sea, pero tiene que estar en el origen de las rectas como tal, o puede estar en cualquier lugar. No, el origen es uno solo. O sea, y aquí nos podríamos poner a filosofar cuál es el origen de cada uno, pero el origen en la matemática es el 0, 0, 0. No, porque como dice que no es una magnitud, sino que o sea, no es un número, es un vector. Si yo pongo un punto solo, ¿cierto? En el 2, 1, 3, pero es un puro punto y un vector 0, 0, 0. ¿Igual es un vector 0? Es que sí y no. Es que como no tiene componentes, al no tener nada se convierte en un punto. Ya. Porque si uno quiere preguntarse, oye, ¿cuál es la dirección de este vector? Claro, está volando, no se sabe. No tiene nada, no tiene dirección, No. magnitud ni nada, claro. Ni Por eso, sentido. entonces,
Entonces se reduce de vector a punto. Ok. Estamos hablando de que tenemos la propiedad distributiva. ¿Y cuál más me falta? Ah, la del escalar. Esta hay que tener cuidado. No es lo mismo que el producto. Es muy similar al producto punto. Que si nosotros por ese motivo tenemos u cruz v multiplicado por un lambda, este lambda solamente afecta a uno de los vectores, no a dos. Ya el producto punto es lo mismo. Ya si nosotros tenemos, por ejemplo, lambda u, producto punto b, es lo mismo que sea ahora u por lambda b. Ya se intercambian entre ellos. ¿Qué más? Ustedes vieron una propiedad con el seno, ¿no? Además, esta es la desigualdad de Lagrange, si no me equivoco. La norma del producto cruz es igual a la norma de cada uno de ellos, amplificada por el seno del ángulo. Ya, esta es una última propiedad. Pero es muy importante contemplarla, porque la vamos a usar hoy día. Y eso vendría siendo como el gran resumen de todas las propiedades básicas. Yo lo que les quería comentar, dime. La anterior, la penúltima propiedad, ¿es W o B? Ah, no, perdón, B. Es que me salió una nueva variable y no caché. No, perdón, yo me fui en la mística. Ya, vale, gracias. Así que me confundo ahí pensando lo que viene después y lo que viene antes. Ya, yo les que les estaba comentando, a mí me interesa ver dos cosas, dos demostraciones muy interesantes. Una de ellas es la proyección y otro es el ángulo de un paralelepípedo, perdón, paralelogramo, y cómo así aparece en consecuencia el vector de proyección para que entendamos por qué se hace ese procedimiento, así como a nivel de origen. Ya lo más probable es que el profesor le haya dado la misma importancia. Esperemos que yo le pueda dar un aspecto distinto. Proyección. La proyección nace de lo siguiente. Nosotros tenemos un vector acá u, y acá tenemos lo que es un vector w. ¿Ya? La proyección corresponde al vector que nace de la sombra del vector u. Ya esto acá le llaman, ahí sí, le llaman la proyección de u sobre w. Ya, eso es el que está en rojo. Pero ¿cómo se demuestra? ¿Cómo se encuentra de una forma analítica, sin saberse la memoria? Eso es importante. A esta cantidad acá, a este vector que está en rojo, es en esencia el mismo vector w, pero ahora está amplificado por una cierta cantidad. En rigor lo divide por algo. ¿Ya? Aquí tenemos t veces w. ¿Ya? Este t es un escalar. ¿Ya? En este caso, para que se entienda en la imagen, este en rigor podría ser un medio, y así me acorta la magnitud del vector, y ya estaríamos. Por otro lado, nosotros acá tenemos otro vector involucrado. Voy a hacerlo con verde. Este vector, ¿quién es? Si este vector es tw y este es u, este vector verde va a ser u menos tw. Ya la resta entre este y este. Ya ahí aparece el vector. Algo importante que se observa al hacer esa diferencia es que estos dos vectores son perpendiculares. Voy a cambiar acá la proyección. Al ser estos dos vectores perpendiculares, voy a escribirlo acá, tw es perpendicular al vector u menos tw. Al saber que son perpendiculares, entonces el producto punto entre ellos es 0. Entonces tw, producto punto u menos tw,
es 0. Súper. Hacemos la propiedad distributiva del producto punto y nos queda t doble por u menos t cuadrado w producto punto w igual a 0. Nosotros sabemos que este t es mayor que 0. ¿Ya? Si fuese negativo o 0, si fuese 0 estaría acá el vector o el punto en rigor. Y si fuese negativo me estaría dando vuelta el vector. ¿Y para qué hacemos eso? Ah, mira, tenemos un término común acá. Podríamos factorizarlo y pasarlo por el otro lado. Entonces nos queda W por U menos T W producto punto en W. Si esto lo despejamos, el T, que es lo que no sabemos, lo que no conocemos a ciencia cierta, podemos despejarlo. Ah, entonces T es W producto punto U partido en W producto punto en W. Y aquí alguien me va a decir, oye, pero Pato, el producto punto entre sí mismo es la norma del vector al cuadrado. Entonces nosotros tenemos que la proyección de U sobre W, habíamos dicho que era TW. Pero ¿quién es T? U producto punto W partiendo W al cuadrado por, este es un por de escalar, por W. Porque T es un escalar y esto de acá también es un escalar. Porque el producto punto nos devuelve un valor y la norma W también nos devuelve un valor. ¿Ya? Esta es la forma de demostrar el tema de proyección, pero la demostración sale de algo tan sencillo de decir que estos dos vectores son productos puntos. O sea, son perpendiculares. A mí cuando me pasaron el tema de la proyección, yo no entendía nada, así como que, ¿qué? ¿Qué pasó acá? Y con el paso del tiempo, claro, un par de semanas, así para poder digerir el tema de los vectores, me di cuenta que la demostración no es compleja. Porque solamente tenemos que entender dos cosas muy importantes de la proyección. La primera de ellas, la sombra que se proyecta de U sobre W es una proporción del vector original. Y después este vector de acá es la resta entre uno de ellos. ¿Ya? Y ya está. Disculpa una consulta Bien. al que estaba copiando. Al final hiciste una diferencia entre el punto gordo de la fórmula y que se multiplicaba por W, algo así, ¿no? Más ¿Cuál? abajito, ¿Dónde? al final, donde llegaste al final. ¿Esto? Eso. Ah, Dijiste, nosotros despejamos T, sí, que nos dio esto, y en un principio pero nosotros habíamos comentado que TW era la proyección. Y ahí sí. reemplazamos T. Ahí sí. Ah, ya. Multiplicado por W. Sí. Esto es un escalar, esto es un numerito, esto es un número. Ya. Y eso multiplica el vector. Exacto. Ya. Ya, para que sea lógico, sea racional, lo más probable es que este número sea alguna fracción. Ya. Ya, porque aquí tenemos el vector W original. Entonces, para que decrezca en magnitud, tiene que ser una fracción. Claro. ¿Mm? Esta demostración la presento porque hay algunas cosas de la ayudantía que necesitamos entender por qué uno dice, ah, uno es perpendicular a otro. Ya uno tiene que estar muy asociativo a las ideas, así como, oye, te están diciendo que dos vectores son perpendiculares. Eso de ahí es información valiosa. Y lo otro que les quería mostrar, que esto es lo último, ya empezamos por la ayudantía como tal. La ayudantía está con pauta, está, bueno, a puño y letra amigo, por si acaso. No me dio el tiempo para pasarlo a látex, así que perdón. ¿Este ya lo subiste, Pato? Sí, el enunciado y la pauta ya están arriba desde las Ah, ya. Sí lo 1, vi. creo. Yo no sabía si era este. Ya, vale. Y lo que vamos a hablar ahora es el área
de un paralelogramo. Paralelogramo. Que esto de acá, sin mentirle, entendí la demostración hoy día. No hace 5 años atrás cuando estaba en mate. Usa R2, ¿Ah? R2, R3. ¿Cómo R2? ¿El O sea, paralelogramo? ¿eh? Está en R3 en rigor. Ya. Pero puede ser en R2, pero uno la amplía a la tercera componente y es exactamente lo mismo. El paralelogramo es como un pedazo de hoja recortada con cortes diagonales. ¿Ya? Lo vamos a dibujar de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener acá un vector U y acá un vector de B o W. B, U, y acá tenemos un cierto ángulo. Ya el paralelogramo que se ve proyectado aquí, esto es lo difícil de ver. Nosotros tenemos acá este mismo vector B. Ay, perdón. Ahí sí. Este mismo vector B, pero se ve proyectado acá. Y este vector U también se ve proyectado. Y esto de acá vendría siendo el paralelogramo. Ya es el paralelogramo formado entre los dos vectores. Pero la pregunta del millón, esto es lo interesante, ¿cómo uno demuestra el área? ¿Ya? El área del paralelogramo está dado por, al fin y al cabo, si uno dependiendo cómo uno lo vea, esto es un rectángulo, ¿cierto? Al fin y al cabo. Que nosotros lo veamos medio curvo es otra cosa. ¿Ya? Y aquí tiene relación con lo siguiente. El paralelogramo, a pesar de que esté chueco, su área siempre va a ser el área basal, o sea, la distancia basal por la altura. ¿Ya? Entonces el área vendría siendo por base por altura. Disculpa, Patricio. Bien. Tú dices que este paralelogramo al final es un rectángulo, a pesar de que lo estemos viendo chueco. Pero No, si o el sea, ángulo no es de 90, no es un rectángulo. no es un rectángulo, pero el cálculo del área es la misma. Claro, Distancia basal por altura. claro, claro. Es que a que lo me refiero con el tema de que es un rectángulo al fin y al cabo, es como que tomáramos ese lado ladeado y Que lo tiene dos lados enderezáramos. iguales y dos lados iguales, algo así. Sí, porque si nosotros enderezamos el tema del... A ver, ¿cómo lo explico? Si no se arma un cuadradito o un rectángulo cualquiera, y si uno lo ladea con fuerza, queda con un Lo, cierto ángulo. lo deforma, claro. Pero si uno lo endereza de nuevo, sigue siendo el mismo rectángulo. Claro, exactamente. A eso es lo que me refiero, es que en esencia son exactamente lo mismo, Sí, pero sí, efectivamente existe un ángulo chueco. eso. Entonces acá uno puede ya tomar esto como base o esto como base, pero vamos a enfocarnos de que esta distancia más grande va a ser la base. Entonces la base es la magnitud de U. Pero esta altura h, ¿de dónde la rescatamos? Esto es lo interesante. La altura h nace como una proyección del término del vector v. ¿Ya? Y acá sí tenemos lo que es un triángulo rectángulo. Ahí sí. Y nosotros con propiedades de vectores podemos sacar esto. O sea, propiedades de vectores. Propiedades de seno y coseno. ¿Por qué? Si nosotros vemos, por ejemplo, acá, ojo, acá está un cateto y acá está el otro cateto. El seno de alfa es igual al opuesto, h, partido de la hipotenusa. Y la hipotenusa es esta magnitud v. F. La magnitud v. Entonces, si despejamos h, sería la norma de b por el seno en ángulo. Así el área del paralelogramo, área, aquí le voy a poner área de P de paralelogramo,
sería el área basal, o sea, la distancia basal sería U por la altura B seno de teta. Ya hemos determinado el área del paralelogramo. Pero antiguamente, en la materia que hemos visto, esto tiene relación con la norma del producto cruz entre esos vectores. Aquí es cuando explota la cabeza. Porque usualmente esta área te la dan como información. Oye, sé que la fórmula de esta área es esto. Y yo me cuestionaba así como, ¿cómo cresta esta cuestión de área, esta cantidad de, que son, por ejemplo, metros cuadrados, centímetros cuadrados, cualquier unidad de medida, pero en cuadrado de distancia, sea igual a la norma del vector que se levanta? Yo cuando me lo presentaron así por primera vez, yo me cuestionaba así como, ¿cómo esa distancia de ese vector va a representar esta área? Y sí, lo representa. Ya es algo curioso de que se ve como que la distancia de un vector representa el área de una hojita. Eso es como cuático. ¿Ya? Porque son las magnitudes multiplicadas, ¿o no? Sí, al fin y al cabo. Es que el tema es que geométricamente uno como que yo lo que me cuestionaba como estudiante es que no me concibiera el hecho de que la distancia de un vector fuese equivalente al área de los vectores que están abajo. Eso es lo que aún así me lo cuestiono, pero matemáticamente es así. ¿Ya? Y este es el área del paralelogramo. Uno podría preguntarse, oye, ¿y el área del triángulo formado entre estos dos vectores? ¿Cuál será? Ah, entonces el área del triángulo va a ser el producto cruz partido en dos. Porque el triángulo que se forma entre estos dos vectores es la mitad del paralelogramo. Y así hemos determinado la fórmula que yo hace mucho tiempo atrás, años, me la cuestionaba hasta hoy en día cuando dije, ahora me convence. ¿Ya? Pero esto es más bien para que suelten la mano y que comprendan visualmente que toda la información está en el problema. Pato, la diagonal del paralelogramo que sacó ahora, bueno, y sacó el área del triángulo, pero esa diagonal, yo le consulté al profe, en el fondo es la suma de B más U, en cuanto a magnitud. Es la diferencia de la magnitud. Claro, la suma sería la otra, ¿o no? Al revés, ¿o no? En Otra rigor es la diagonal. resta. Sí, En es rigor que es la resta de ellos. la suma es esta diagonal de Esa, acá. esa es la suma, pues, y la otra es la La Es la resta. 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 Ya. La Esta resta. es la resta. Sí, pues. ¿Se entendió la diferencia entre una y otra, cierto? Sí. Ya. Sí. Hay que tener cuidado con ello. Ya, yo con esto doy cierre a lo que quería ver. Ahí ya demostramos varias cosas interesantes. O sea, probamos, porque no es que nosotros la hayamos demostrado y le habíamos puesto nuestro nombre. Y ahora vamos a empezar con la ayudantía como tal. Ya la ayudantía, los primeros dos ejercicios son de mono, o sea, de establecer dos datos muy importantes. ¿En qué momento usamos perpendicularidad y en qué momento usamos paralelo? Para que nos quede ahí bien guardado. Y ya del 3 en adelante son demuestre, encuentre, determine, pruebe. El ¿Ya? 1 lo dice el profe en la clase, ¿Sí? ¿Lo hizo? el 1, sí. Ah, ya. Y Entonces, repasémoslo rápidamente. ¿Y cuál más? una del paralelogramo, pero no lo veo. No, aquí no agregué nada para No, el eso lo programa. hizo ese nomás en la clase el Es 1. más, De los Ya, que están porque acá solo hizo el 1. el 1 es, mira, acá tengo mi guía del 2014.
Yo saqué mi carpeta, bueno, no sé si se alcanza a ver atrás, una carpeta roja. Yo tengo todo el material documentado. Y ahí saqué el ejercicio. Y así que el 1 estamos listos. Vamos a repasarlo rápidamente, que tengo la pauta acá más o menos a mano. Acá los conceptos importantes son de que nos están comentando de que, bueno, primero que todo, tenemos dos vectores A y B, y nos están pidiendo determinar el vector U y el vector W, tales que la suma de dos elementos, estos dos elementos nos dé B, y además B sea paralelo a A y W sea perpendicular a A. ¿Ya? Entonces, escrito bien, esta es la información que nos están dando. Y esto de acá son lo que nos da el puntapié inicial del problema. Yo les recomiendo encarecidamente en las pruebas, ustedes establezcan lo que tienen. Aquí yo siempre pongo el tenemos que, dando a entender de que el enunciado nos entrega información. Y después empiezo a definir. Ah, ya, tenemos estas cosas de acá. Y digo, sean B y W dos vectores de R3. Y ya con esto empiezo a establecer información. Como nos están comentando de que dos vectores B y A son paralelos, para poder establecer el que son paralelos, uno dice que es lambda veces el otro. Con esto aparece un sistema de ecuaciones subyacentes y logramos percatarnos que todas las B quedan en función de lambda. Ya así lo guardé yo. Y espero que el profe lo muy similar. Si es que no es lo mismo. No, es que este no lo hizo, era el 1. ¿Este es el 1? Ah, estoy hablando del 4. Este es el 4, sí, no quise interrumpir porque estaba ahí embalado. Tampoco. Oye, es que estoy embalado porque me preocupa la hora, ese es el tema. Me embalé en otro nada que ver. Ya. Aquí, bueno, yo creo que lo distinto del profe, ahora sí, perdón por el disclaimer. Lo mismo, sea el vector A, definimos el vector A, y además nos están dando la información de que la norma de A es raíz de res. Y nos comenta además el problema de que tenemos que A es perpendicular a I menos J, y A es perpendicular a J menos K. Estos compadres de aquí tienen representaciones de vectores. Ah, ya, la componente I es 1, la componente J es menos 1. Y el K no hay, 0. Y estos tienen que ser perpendiculares. Uno cuando habla de perpendicularidad, nuevamente, es el producto punto entre ellos, y eso es 0. Nos damos cuenta que nos da un resultado y se puede establecer una asociación entre las variables en cuestión. Nos dicen que A1 es igual a A2 y A2 es igual a A3. Entonces, en rigor, todas las variables tienen que ser iguales. Ya aquí no sé cómo lo habrá hecho el profe. Si habrá dicho que A1 más A2 más A3 y lo elevó al cuadrado y le aplicó raíz. Sí. Y se lo hizo igual, se lo hizo similar. Ocupó X nomás, pero lo hizo igual. Ya, es que aquí lo hice distinto porque me quise ahorrar el tema de la raíz cúbica. Acá tengo el tema de la raíz, que me quedo pendiente. Entonces, ¿A qué te yo refieres dije con raíz cúbica? o sea, perdón, la raíz cuadrada de la norma, que nos estaban Claro. comentando que es de magnitud 3. Raíz Sí. de 3. Yo lo que hice distinto, aquí creo que lo hice distinto, el vector A lo reemplacé por A1, A1 y A1, porque todos sus componentes son iguales. Claro. Factoricé por A1, entonces la norma de A, ¿esto qué va a hacer? Esto es como lo distinto, para explicarlo bien. Nosotros tenemos definido nuestro vector A, que nos queda en función de A1, todo puro A1. Y la norma de este A, este nuevo A, aquí aparece el tema del A1, 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 pero rápidamente uno sabe muchas cosas. Uno cuando tiene un escalar y un vector, el escalar sale como absoluto, y nos queda la norma del vector B. Y aquí yo me aproveché de eso.
Como acá nosotros tenemos un escalar, al aplicarle la norma, sale como valor absoluto. Y además, ¿cuál es la norma de 1, 1, 1? Ahí sería raíz de 3 porque se elevan todo y se suman. Exacto. Claro. Y esto tiene que ser igual a raíz de res. Entonces se simplifican los raíz de res y llego que a 1, el absoluto de 1, es 1. Ya es solamente esa la gran diferencia, que en vez de calentarme acá con el tema de factorizar y todas esas vainas, me concentré en esta propiedad. ¿Ya? Vendría siendo lo único distinto. ¿Ya? Ahí, ¿cuál le gusta más fácil o más difícil? Va a ser Claro, el gusto igual es consumidor. bueno usar todas las propiedades para ver dónde aplican. Sí, porque yo dije, me voy a meter con las raíces, me voy a meter con los cuadrados. Y dije, no, mejor no. Y aquí yo tengo mi pequeño disclaimer, porque a mi parecer, a mi juicio, existen dos vectores. ¿El profe también le dijo que eran dos vectores? Sí, Ya, súper. Entonces, a 1, como tiene la posibilidad de ser valor absoluto, y tiene que ser 1, pueden ser dos opciones. O bien 1 o menos 1. exacto. Y ahí tenemos los dos vectores. Ya, eso es al fin y al cabo. Este problema yo creo que es más de ensuciarse las manos, de ir jugando con la información y echarle para adelante. ¿Ya? Ahora vamos con el problema número 2 y 3, que son relativamente accesibles. Voy a copiar esto, seleccionar, copiar, ok, barras, aquí, nuevo, pegar. Ya. Súper. A mí me interesa llegar por lo menos al 4 quinto, porque mañana el control me comentaron que era como hasta Kramer, ¿no? No. Entra No, todo, ¿no? sí. No, entra hasta la clase 5 y la clase 5 alcanzamos a ver como algunas cosas de vectores, no todo. Ah, Hasta pero Claro. producto. Mm. A producto punto entra. Exacto. intentemos llegar a producto punto lo más rápido posible. El 3 se usa harto el producto punto. O sea, harto entre comillas. Intentemos quedarnos hasta las 11:40 por ahí, 45. Yo no tengo drama. Encuentre los valores de m y n si es que existen, de modo tal que el vector a, que es 3i menos 2j más mk, sea paralelo al vector b, ni más j menos 2k. Como ya hemos comentado, para nosotros poder establecer de que dos vectores sean paralelos, uno va a decir de la forma más sencilla, es que uno es lambda veces el otro. Acá como nos están dando los vectores como por desglose de componentes, por cada tongo, llevémoslo a vector. ¿Ya? Uno podría dejarlo como IJK y compararlo IJK sin ningún problema. El vector A nos queda 3 menos 2, m, y el vector B nos queda n, 1 y menos 2. Al decir que son paralelos, tenemos lo siguiente: 3 menos 2, m, y esto es igual a lambda n, 1, menos 2. Lo interesante de este problema, que uno nos pone como en duda de tener tantas variables, pero aquí la que nos sirve harto es la del medio. Esta es la que está como desocupada. Comparamos, esto es importante, comparamos componentes por componentes, pero no olvidar de que tenemos un multiplicador en el vector de la derecha. Entonces nos queda 3 por el lado izquierdo, y a la derecha nos queda lambda n. La izquierda 2, y a la derecha lambda. M es igual a menos 2 lambda. Ya, este ejercicio es más bien de entenderlo. Tenemos que lambda es menos 2
Y en consecuencia, rápidamente, nos queda que n, por ejemplo, va a ser 3 es igual a menos 2n. En rigor, Menos 3. menos 3 medios. Y ahí encontramos M. Y ahí encontramos rápidamente m, que lo ¿Cuál? pide a gritos. Menos 2 con menos 2. 4. Entonces uno después dice, para finalizar el problema, uno escribe los vectores ya encontrados. 3 menos 2 y m menos 4. Y el b menos 3 medios. Ese 1 hay y que menos 2. multiplicarlo por el lambda que encontramos. Así es. No, pero el lambda indirectamente ya se usó. Ya se usó para poder comparar los dos vectores. Solamente se usa como una medida de Para comparación. comprobar. Sí. Exacto. Bien, este ejercicio, tanto el primero como el segundo son para afianzar ideas, porque aquí en adelante el único que nos queda como numérico es el cuarto. Ya, todos los demás son solamente letras. ¿Patricio es 4 o menos 4? 4, perdón. Ah, no, es que aquí le puse igual y aquí lo puse mal. Aquí los dos iguales me quedaron como muy juntos. Ahí sí. Bien. Ahora, este de aquí quiero ver si se enganchó bien la idea de los primeros dos problemas. Demuestre que A más B y A menos B son ortogonales sí, solo sí. ¿Cómo nosotros podemos demostrar esto? Hoy tengo la siguiente. Después de operarlo nos tiene que dar 0. En el caso que sean perpendiculares. Y eso debe comprobarse con que las normas sean iguales, tengan igual norma. Exacto. Esa es la respuesta. Tomar el enunciado desde el principio y aplicarlo. Nos están pidiendo demostrar de que esos son ortogonales, sí, solo sí, tiene que cumplirse eso. ¿Ya? Esto es como las formas de demostrar ir de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces uno lee textual y uno empieza ya de cabeza a abordarlo. Como acá nos menciona de que estos dos vectores tienen que ser comparados o evaluados en la ortogonalidad, uno dice, A más B es perpendicular a menos B. Para que esto ocurra, significa que cada uno de ellos, su producto punto tiene que ser 0. Acá recordemos propiedades del producto punto. Es como si estos fueran dos elementos cualesquiera de nuestra matemática real, de los números reales. Entonces lo que tenemos acá es el producto punto entre estos dos. Esto es importante, el producto punto. No es como que nos quede el a al cuadrado. Más a menos b, perdón. A menos b. Después tenemos b más a. B por a, perdón. Y después menos b por b. Como esto es demostrar, nosotros tenemos que justificar ciertas cosas. Primero ya justificamos lo de la perpendicularidad. Nosotros acá tenemos algo importante, que son conmutativos el producto punto. Entre dos elementos son conmutativos. Entonces, al ser conmutativo, en rigor tenemos a producto punto b más a producto punto b. Entonces uno puede decir, ya estos compares son iguales, salvo el signo. Pero la pregunta del millón ahora, ¿cómo nosotros podemos rescatar las normas? Porque ahora yo estoy viendo puros productos puntos. No entendí por qué se van de A más B, pero menos A producto B más B producto A. Ya. Es que dentro de las propiedades del producto punto, el vector U producto punto B es igual al vector U producto punto U.
son conmutativos, se permite el cambio entre ellos. Eso, disculpa que te interrumpa, eso solamente en el producto cruz no se cumple, ¿cierto? Porque hay una propiedad que se supone que en eso no era conmutativo, que ahí el U.B era eso mismo. Sí, ahí falla la conmutatividad. Para que se intercambien, esto es importante, si lo llegan a aplicar, hacer ese cambio, tiene que aparecer el signo menos. Si es que no, está malo. Claro, entonces en este caso, por eso a lo mejor quizás también estaba medio confundido, porque cuando dijiste que era conmutativo, me acordé de la otra. Entonces, ahí como que quedé con la duda. Sí, hay que diferenciar los dos. La Ya, vale. única que permite la conmutatividad es el El producto punto. punto. Sí, Vale. y si uno hace, por ejemplo, aquí yo me acuerdo, en algún ejercicio que habré hecho en algún momento, que nosotros teníamos que dar vuelta a algunos vectores para que se simplificasen. Entonces, al darlo vuelta aparecía el signo menos y ahí permitía la eliminación. ¿Ya? Esto es importante, diferenciarlos y saber cuál tiene el signo menos. Pato, por Ujú. propiedad de un vector se multiplica punto por sí mismo en la norma de A. ¿Es Y la norma o la norma al cuadrado? la norma al cuadrado. Entonces no La norma al aplica ahí. cuadrado. Pero, disculpa, pero aún no me queda claro por qué menos A producto B más B producto A se pueden eliminar entre sí. A menos A producto punto B más B producto punto A. Como esto acaso es conmutativo, nos queda ¿Ya? menos A producto punto B más A producto punto B. ¿Ya? Ya, o Entonces, sea, menos algo, más algo, chao. exacto. Ahí Sí. me quedó claro, te lo agradezco de esa manera me quedó claro. No hay ningún problema, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Es aquí el momento para resolver todas las dudas e inquietudes. Ya, de hecho, lo que comenta Andrea es válido. Es una de las propiedades de que no hace falta ya para poder abordar el problema. Lo comentó Andrea y súper bien. Que el producto punto sobre sí mismo es la norma al cuadrado de ese vector U. ¿Ya? Antes de aplicarlo como tal, llevémoslo lado a lado. Ya nos queda el producto punto entre sí mismo, izquierda y derecha. Es equivalente a decir, perdón, A al cuadrado, la norma de A al cuadrado y la norma de B al cuadrado. Aquí aparece una discusión, porque ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos raíz a algo que está al cuadrado? Hay dos soluciones. Absoluto. Valor absoluto, ¿cierto? Admite dos soluciones, un valor absoluto, ¿cierto? Como esto es demostración, uno tiene que ir justificando todas las propiedades habidas por haber. Ya justificamos la conmutatividad. Ya justificamos el producto punto por sí mismo. Es la norma del mismo vector. Y acá hay algo importante. Por definición, la norma de un vector siempre es Positiva. positiva. Entonces nosotros al momento de aplicar la raíz, el valor absoluto desaparece, porque el elemento de adentro sí o sí tiene que ser positivo. Y ahí se demuestra. ¿Ya? El ejercicio por sí mismo no es complejo. El tema es que justificarlo se nos puede escapar algunos detalles. ¿Ya? Porque es clásico cuando uno enfrenta a un alumno y le hace el cuestionamiento, por ejemplo. Primero que todo, al alumno siempre se le va a olvidar. No siempre, no todos, pero siempre pasa de que el alumno en general se le olvida que al aplicar raíz a algo que está al cuadrado, queda en valor absoluto. Entonces, el clásico cuestionamiento. Oye, ¿qué pasó acá con el valor absoluto? Ya, son como esos pequeños detalles que nos juegan puntos. ¿Ya? Entonces, lo bueno de este problema, que primero hemos afianzado la idea de que dos vectores son ortogonales, si solo si el producto punto de ellos es cero. Es que fue el puntapié del problema.
Lo segundo, revisamos lo que es el producto punto por sí mismo, es la norma. Esto lo tienen que tener muy rápido cuando lo vean. De hecho, aquí en el ejercicio 5 se usa mucho. Y el ejercicio 6 usa propiedades y el 7 ya es más darle fuerte y derecho. Ya, como modo de ejemplo, el ejercicio 6 y 7 fueron de mi... O sea, de mi año. No me acuerdo. Sé que el 6 fue de mi certamen, que lo tuve malo. Y el 7 fue un control, creo. Por ahí, bueno, si algún día me acuerdo, tengo que buscar la carpeta, pero el tiempo apremia. Ahí me ¿Tú vas intenté. a subir estos cuadernos con los ejercicios desarrollados? Sí, ya está el de mi puño y Ya lo letra, hice. pero esto de acá con los carabatos nuevos también lo voy a subir. Claro, porque son agregados ahí. Bien, entonces vamos a saltar al número 4, pero a mi juicio voy a saltarme al 6 al tiro, para que veamos. Es que yo en ese momento, yo me pongo a pensar y no me acordaba de una propiedad y intenté sacarme los pillos y no. Intenté, pero no pude. 4, 5, 6, 7. Copiar. Ok, Parras, ayudantía. Pegar. Ya, y este para afuera. Ya, este es el 4, que lo vamos a dejar pendiente. Porque este es más o menos largo. Este de aquí es interesante, el 5. Y después nos soltamos el de mi pregunta, el de certamen. Y si alguien se quiere quedar hasta el final, les muestro la pregunta. Para que nos riamos un rato. Tenemos problema número 5. La lectura es primordial. Por donde se vea es importante. Tenemos dos vectores en Rn, tales que la norma de I es 2 raíz de 17. El ángulo entre el vector X y el vector Y es de pi tercios. Además nos comentan que el vector X menos Y es perpendicular al vector Y. Con todo esto, determine la norma de X. La pregunta del millón, ¿qué hacemos? Nada. ¿Despejar alguno? ¿O no? Tampoco. Ya, es el tema. ¿Qué cosa despejamos? ¿De dónde la despejamos? Porque hasta el momento no veo algo que podamos despejar. Ya, El ángulo lo que es pi tenemos, tercio, ¿verdad? el ángulo es pi tercio, sí. Mi pi es medio extraño. Donde haya X, porque nos están preguntando por la norma X. La norma Porque X, X ¿cierto? menos Y, perpendicular a Y. Por acá podríamos rescatar alguna información. Pero hagámonos esta pregunta, antes de abordar esta de acá que también es información importante. ¿Cuál es una de las formas que nosotros tenemos para relacionar el ángulo entre dos vectores? Lo del coseno, esa fórmula del coseno. La del coseno. Eso es importante. Recordar esa propiedad. Norma Cuando de nos den B. un ángulo, recordemos así como, ¿qué cosa relaciona el ángulo? Ya ese es el punto de partida. Lo voy a escribir acá, recordemos. El producto punto entre dos elementos es igual a la norma independiente de cada uno de ellos por el coseno del ángulo. Súper. Con eso atendemos la información proveniente del pitercio. Eso es clave. ¿En dónde metemos el pitercio en el problema? ¿Ya? Coseno La de pi norma tercio. solamente de pitercio. La norma de I, ya sabemos por dónde va la norma de I. Indirectamente, ya sabemos
de dónde rescatar X. Entonces, veamos, saquemos cuenta. La norma I la tenemos. El coseno del ángulo lo tenemos también. Se puede calcular. Se puede calcular. Este de acá es nuestra incógnita, la norma de X. Pero hoy el producto punto, nos falta esto. Ya, indirectamente hagamos una lista. Este está ok, este está ok, este está ok, porque ya sabemos de dónde sacarlo. La Ya. relación, esa es la relación de perpendicular entre dos, o sea, comprobarlo con el punto que tiene que dar 0. Así es, ahí rescatamos la última información que nos hace falta. Ya ahí hemos completado el puzzle. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener presente cuáles son las herramientas que nosotros tenemos disponibles y que se relacionan con la información. En este caso fue el mero hecho de que el ángulo nos dio la luz al final del túnel. Entonces, vamos a hacer uso de esa propiedad del producto punto. Observamos que X menos Y es perpendicular a Y. Es decir, para que estos compadres sean perpendiculares, tiene que ocurrir, como bien dice Andrea, el producto punto entre ellos sea 0. Nuevamente, vamos a tener que hacer uso de las propiedades del producto punto, y el producto punto es distributivo. Es decir, X producto punto Y menos Y producto punto Y es igual a 0. Ah, mira tú, qué maravilla. X producto punto Y es igual a la norma al cuadrado de Y ¿y qué hacemos ahora? Reemplazamos. Tenemos el valor de la norma de ahí. Así es, pero todavía no lo usemos. Reemplacemos todo en el melcocho que dejamos pendiente. Habíamos dejado pendiente X por Y, la norma de X, la norma de Y y el coseno del ángulo. Mezclemos toda la juguera. X producto Y, mira, es la norma al cuadrado de Y. La norma de X, que es nuestra incógnita, la norma de X ya la sabemos, y esto vendría siendo el coseno de pi tercios. Pi tercios, ¿cierto? Sí. Mira esta maravilla. Miren. Acá te ponen, por decir algo, esto es a al cuadrado y aquí tenemos a. Se divide. Al dividir, se simplifica la potencia. Bien, tenemos la norma de I, que es, en rigor, 2 raíz de 17, si no me equivoco. Y ahora la pregunta del millón. ¿Quién se acuerda cuánto es coseno de pi tercio? Yo no. Ya. Yo la forma en que me acuerdo... Pero es que es coseno de 30, ¿no? Pi tercio es 60. 60. Yo la forma arcaica que lo veo es dibujarme la función sinusoidal. Sabemos que el coseno parte en 0, o sea, en 0 es 1. Y es esta forma, ¿cierto? Los ángulos principales son 0, pi medio, 0,5. Son 60 grados. Es 0,5 el coseno 60. 0,5, ¿cierto? Sí. No, pero veámoslo gráficamente para ver de dónde sale. Y este alcanza el máximo en pi, este es 3 pi medios, y este es 2 pi. ¿Cómo rescatamos el pi sexto? ¿El pi sexto dónde está? O sea, el pi tercio, perdón. El pi tercio está aquí. Y curiosamente, debiese llegar a 1 medio. Ya, pero esto, si un gráfico bien dibujado, bien proporcionado, da alusión a esa información. Y ya los compañeros nos están gritando desde las gradas
que era 0,5 o un medio. Y ya tenemos todos los datos listos. Despejamos un medio y nos queda que la norma de x es 4 raíz de 17. Y voilà. Partimos de no sabemos qué hacer a resolver el ejercicio. Usualmente los problemas de vectores son de dos tipos. No, en realidad tres. Uno, numéricos, hacer cálculos numéricos habidos por la, así como calculen la norma, calculen el producto cruz, o juegue con los datos. Lo segundo, complete el puzzle, que vendría siendo este y el próximo problema. Y el 3, demuestre ya así como échale ganas. ¿Ya? Y la guía que tienen ustedes es un pelín larga, la encontré, pero no es tan asesina. Ah, lo otro. En el link de la ayudantía, en la carpeta ayudantía como tal, en donde está la grabación y todas esas cosas, le dejé un link del Dropbox, por si acaso. Ahí para voy a ir agregando material. ¿Hay más ejercicio? Sí hay más ejercicios, hay apuntes y resúmenes. Ahí para que lo descarguen y lo miren con tiempo. ¿En qué ayudantía? ¿La última, la 3? La 2. No, la página principal del curso, Ah, la página, ya. sí, ahí está Y al final- hay una carpeta que se llama ayudantías. Un poquito más Sí. arriba del control. Ah, ya. Patricio, al final no recibí tu correo, parece que no salen de tu, o no, porque te mandé un correo mío y todo, no, nunca me llegaron al correo. A ninguno de los dos. ¿A ¿Estará ninguno de malo? los dos? No. No, lo busqué Yo- en spam. En Yo todos te lo lados. envié, ayer te reenvié. Sí, no llegan. Parece que del correo Sansano te está mandando tú, ¿cierto? Te lo mandé, sí, te lo mandé a andrea.guevara, Sí, Guevara sí, 200@gmail.com. 2005, claro. Sí, no llegan de tu, o sea, no salen correos de tu Ah, espera. ¿Es 2005 o 200? 2005. Ya. Fue error mío. Hay un Ah, archivo que se llama Brevísima Casi Rasca, ¿no? Sí, ese archivo Ah, es ya. interesante. Ahí está, entonces tengo el Dropbox. Sí. Gracias. Ah, es que Andrea, me mandaste el correo con 200. Ah, Por disculpa. eso no salían. Ya, te lo mando mañana en la mañana sin falta. Cuando pueda. Gracias, Pato. Ya, el problema número 6, este es el que les comentaba que me truqué. Ah, no, este lo tenemos que usar. Y este era porque no me acordaba de algo. Entonces ahí como que se me fue todo en collera. Vamos a dejar pendiente el 4 y el 7. No, el 7 le podemos dar chance. Sean U y B vectores de R3 no nulos, tal que la norma del producto cruz es igual a raíz de 3 del producto punto de ellos. Encuentre el ángulo formado por U y B. Ya mientras alguien me da una sugerencia, voy a buscar la prueba. Ah, ya, acá encontré el 7. El 7 fue un control. Este me fue bien. Y acá tengo la pregunta. Hay que ocupar la del coseno. ¿Fórmula? Ya, ahí Porque tenemos dice uno. ángulo. Ya, Encuentre el ángulo. Tenemos la norma de ellos dos. recordemos. U Hay producto que ser punto B producto punto.
Producto Ese es cruz, coseno perdón. ángulo. Ah, ya. ¿Y cómo relacionamos el producto cruz? Hay que usar la IJK. Mm. Pero ¿Y con qué vectores que no conocemos? Hay que ser el... ¿Cómo se llama? Acá hay una propiedad que no está mencionada. O sea, no mencionada, que usualmente está en el olvido. Es que la norma del producto cruz es igual a la norma independiente de cada uno de ellos, pero por el seno del ángulo. Eso lo nombraron hoy día. Sí, también lo mencioné hoy día también. No me refiero a que no la hemos olvidado, sino que no la hemos usado todavía. No está con un POSIT. no está. Disclaimer. Entonces, acá, a mí, bueno, al tiro les muestro mi chamullín, porque no sé qué cosa hice. En fin. Con esto, con esas dos propiedades, con que nos acordemos bien, el problema está listo, ¿ya? Yo el tema es que de esta sí me acordé, de la que no me acordé fue de esta. De esta no me acordé, como que no se me prendió la ampolleta. Nosotros ya tenemos listo llegar y reemplazar. Acá tenemos la norma. Reemplazamos al tiro por esto. Tenemos el producto punto, reemplazamos al tiro con esto. Entonces, ¿qué nos queda? Producto cruz va a ser U cruz V igual a raíz de 3 U producto punto B. El U cruz V norma es igual a la norma independiente de cada uno de ellos por el seno del ángulo, raíz de 3 por la norma de cada uno de ellos también, pero ahora por el coseno del ángulo. Esto es lo interesante porque el problema salía de un cuajo y yo viendo cómo lo sacaba adelante. Se simplifican los y los B porque por definición son positivos, ¿ya? Y más aún cuando tiene un ángulo entre medio, significa que ya tiene una magnitud distinta de cero. Entonces, por eso uno los puede simplificar. Por otro lado, el seno de teta partido en tangente de teta es igual a raíz de 3. Pero, tangente, nada que ver. Me adelanté, Coseno. pero me adelanté de 2 cuadras. Y la pregunta ahora es, ¿qué identidad trigonométrica es seno Ahí partido en sí. coseno? Tangente de teta. Tangente. Tangente de teta. Perdón, me levanté hoy día muy temprano a las 5 de la mañana, así que debe ser eso. Ya. Ahora, esta es la pregunta difícil. ¿Qué ángulo me da raíz de 3? Esto es lo mismo que le estaba explicando a los de precálculo. Que yo tengo acá una tablita escondida en mi pieza. Que en verdad son como los primeros resúmenes que estuve en la universidad. Junto con la tabla de verbo en inglés. Entonces, ¿Qué ángulo? ¿qué ángulo es? Raíz de 3. Yo vengo. 60, ¿no? O 45. 45. No. 45, ¿verdad? 45. Raíz de 3. No, debería ser Pitercio. Y eso del el Arco penudo. tangente. Es la inversa, es como tener valor. Sí, pues. Este sería el arco tangente. No, había raíz de 3 sale 60, o seguro que es Sí. 45. No, es 60. es 60. 60, sí. Sí, acá tengo mi torpito. Es como. Sí, encontré uno acá en internet que sale el mismo, ese típico seno con seno tangente y los ángulos. Sí. No, este yo lo hice a manito. Los especiales. Me di el esfuerzo de imprimir un Excel, una planilla, y lo fui rellenando a manito. Teniendo la esperanza que se me aprendieran. Ya, acá tenemos que tener cautela, porque aquí a los profesores les gusta molestar en este sentido.
este ángulo no necesariamente es único, ¿ya? El arco tangente es periódico, ¿ya? Primero que todo, el ángulo posible entre estos dos vectores, pongámonos en situación. Puede ser este ángulo de acá, o puede ser el ángulo completo hasta acá, ¿cierto? El primer teta que nosotros encontramos es pi tercios, ¿cierto? Sí. Ya, supongamos que este es pi tercio. Pero este ángulo que está aquí también podría ser el que está acá. Acá tenemos el primer ángulo, pi tercio. Pero también puede ser el ángulo que se recorre hasta aquí. Entonces, para poder calcular eso de una forma muy simplificada, es considerar ahora el teta 2, que es igual al pi tercio. Pero para poder llegar a ese pi tercio se les tuvo que desplazar pi unidades. Porque originalmente el pi tercio estaba aquí. Entonces la otra posibilidad que tiene es que sea hacia el otro lado. Mm. Y para que eso ocurra, el ángulo que tiene que estar entre medios ahora es pi tercio más 180 grados. Ok, claro. Entonces tenemos dos posibilidades del ángulo. O bien es pi tercios, o bien 4 pi tercios. Ya no nos vamos a poner en la, en la filosofía de, pero esto podría seguir dando la vuelta, sí, pero... Por qué 4 pi y no 2 pi tercio? Ah, porque la suma de pi tercio más pi. Con pi. La suma de como fracción. Ah, tienes razón. Ahí sí. Entonces, acá abajo les dejé un recordemo de las fórmulas de trigonometría, de los arcosenos, arcotangente y arco coseno, para encontrar las soluciones. Ya nosotros estamos enfrentando acá la tangente. Ya, este xk, nosotros primero que todo, bueno, en nuestro contexto va a ser teta k. Tangente a la menos 1 de raíz de 3 más kpi. Y vamos a suponer, en este caso de los vectores, que el ángulo admisible va a ser de 0 a 2 pi. Más allá no tiene sentido, porque estaríamos dando más vueltas. Entonces, como nosotros ya comentamos que raíz de 3, el arco tangente es pi tercio, en rigor nos queda kpi, sumando, porque como la función arco tangente es periódica, el valor de raíz de 3 se replica hasta el infinito, con periodicidad pi. Entonces, ya, si tomamos k igual a 0, tenemos que teta 1, o teta 0 en verdad, es pi tercio. K1, entonces teta 1 va a ser, ya, pi tercio más pi, y ahí nos da el 4 pi tercio. Y ya sumarle otro pi sería pi tercio más 2 pi, entonces ya nos dimos la vuelta completa y no tiene sentido en este contexto seguir analizando. Ya, así que esta es pregunta trampa. Ya, yo no llegué hasta la pregunta trampa, yo llegué menos que eso. Ya, así que primero, en el anterior nos percatamos de que apareció un ángulo, se nos viene a la mente la del coseno. Y aquí de nuevo apareció el tema del ángulo. Entonces tenemos que recordar la del seno. Así que esto es crucial en el momento de la resolución del problema. Y esto es acordarse del curso de precálculo. Patricio, cuando ocupo la del seno, ¿qué elementos claves tenemos que tener ahí? ¿La propiedad del seno o el arco seno? No, la propiedad del seno. ¿Qué Ya. elementos claves? Lo importante acá es que aparezca la norma del producto cruz. Perfecto, en el producto punto del coseno y en la norma del seno. Exacto. Esos son los detalles claves. Vale. Ya.
Tenemos dos opciones. Ya son casi las 12. Bien. Avanzar con un ejercicio más, pero yo prefiero que ya... Hora de dormir. Porque el martes nos vamos a juntar. Aquellos que llegaron tarde, comentarles, información importante. El martes vamos a hacer una ayudantía después de la clase de cálculo, si no me equivoco. Ya. Ujú. Eso sí, necesito que alguien asuma el rol de como jefe de curso y me diga como a ciencia cierta hasta dónde va a entrar. Para yo preparar algo más ad hoc ¿Hasta para dónde esa va a entrar materia. qué cosa? ¿El certamen? Hasta lo que certamen. vimos hoy día. Claro, Sí. hasta hoy día Sí. está el... Mm. Ya, Eso dijo Bolón hoy día. Ya, voy a Yo pienso cortar que la analizando los problemas que estás viendo hoy día, tiene que ver mucho con lo que es el certamen.